En este video vamos a resolver la actividad 1 de la serie 4 de alcoholes y éteres de química orgánica. Para ello nos dan como dato una tabla que contiene distintos compuestos con su correspondiente punto de ebullición, y nos piden que resolvamos una serie de cuestiones. En primer lugar, nos piden que escribamos las representaciones zigzag de cada una de estas moléculas. Para ello tenemos que recordar de qué se trata este tipo de representación, llamada representación zigzag o fórmula de unión línea, en donde las cadenas carbonadas se construyen justamente en zigzag, respetando aproximadamente los ángulos de enlace. Tienen que omitirse pares de electrones libres y los enlaces carbono-hidrógeno, con lo cual esta representación asume que al final de cada cadena carbonada se sobreentiende que hay un grupo metilo. A su vez, otra cuestión a tener en cuenta es que, como de dato, nos dan los nombres de los compuestos para poder relacionarlos con cuál es la conectividad. Tenemos que repasar un poco la forma correcta de nombrarlos por la IUPAC. Dicha forma es por medio de un prefijo, seguido de la raíz y finalmente con un sufijo. Cada uno de estos componentes da una información diferente. En particular, la raíz está relacionada con el número de átomos de carbono que posee la cadena principal. Entonces, como puede verse en esta tabla, por ejemplo, para un componente cuya cadena principal conste de un átomo de carbono, la raíz será met. Si la cadena principal posee 2 átomos de carbono, será et, y así sucesivamente. El sufijo da información de la funcionalidad principal. Por ejemplo, si se trata de un alcano, de un alqueno. En este caso, la funcionalidad estará más abocada a los compuestos que estamos analizando en esta serie, que son los alcoholes y los éteres. Y por último, el o los prefijos dan información acerca de posición y tipo de sustituyentes en caso de estar presentes en alguna molécula. Bueno, analizando un poco rápidamente, podemos observar que en 5 de las 6 especies tenemos el sufijo ol, el cual es indicativo de la funcionalidad alcohol. Así que eso ya nos da una pauta para empezar a resolver. Bueno, empezando con el primer compuesto, metanol, hagamos un análisis en función de cómo nombrar correctamente según la IUPAC. Como recién dijimos, estos compuestos se tratan de alcoholes y poseen la funcionalidad oxidrilo, presente en su molécula. Obviamente esto viene indicado por el sufijo ol, y a su vez la raíz met, como ya vimos, corresponde a un átomo de carbono en la cadena principal, con lo cual la representación de zigzag es la siguiente, ¿sí? Como ya dijimos, se sobreentiende que al final de cada cadena carbonada hay un metilo, o sea que este extremo de acá correspondería al metilo. Y aquí, como vemos, tenemos la funcionalidad alcohol. Bueno, sigamos con el resto de los casos a resolver. Por otro lado, nos piden que hagamos lo mismo para el 2-propanol. Nuevamente, vemos que está presente el sufijo ol, o sea que se trata de un alcohol, pero en este caso la raíz es prop. Entonces, reviendo la tablita que vimos antes, cuando la raíz es prop, es indicativo de que el número de átomos de carbono de la cadena principal es 3. Y a su vez, nos están dando información acerca de un sustituyente. Lo que está ocurriendo es que ya en este caso tenemos que especificar la función del grupo oxidrilo. No es indistinto si se encuentra en un carbono o en otro. Entonces, como podemos ver, si tenemos una cadena carbonada principal con 3 átomos de carbono, no es indistinto que el oxidrilo se encuentre en una de las posiciones extremas o en el átomo de carbono central de la molécula. Con lo cual, para obtener correctamente el 2-propanol, tendríamos que hacer esta representación de zigzag. Nos piden lo mismo para el 1-octanol.
el proceso es muy semejante a lo que hicimos recién. Nuevamente, sufijo ol se trata de un alcohol. En este caso, la raíz es oct, por lo cual, como vemos en la tabla, el número de átomos de carbono en la cadena principal es 8. Y a su vez, este 1 nos está indicando que el sustituyente, el grupo funcional oxidrilo, se encontrará en la posición 1 de la cadena principal. Con lo cual, esta es la representación zigzag correcta para el 1-octanol. ¿Sí? Ver que en este caso hay aún más posibilidades para colocar el grupo oxidrilo. Entonces, hay que notar la relevancia de indicar la numeración correcta para los sustituyentes, siempre. Sigamos con el etanol. Este caso es un poco más sencillo. Nuevamente, sufijo ol, en este caso, raíz et, nos indica que el número de átomos de carbono de la cadena principal es 2. Con lo cual, esta es la representación correcta. ¿Sí? En este caso, si quisiéramos cambiar el oxidrilo a esta posición, tendríamos el mismo compuesto, porque además, una de las reglas de nomenclatura es que empezaríamos a nombrar la cadena principal, a numerarla, mejor dicho, desde la posición en donde se encuentra enlazado el grupo oxidrilo. O sea que en este caso no hay ambigüedad acerca de la posición del grupo funcional. 1-butanol será más parecido a estos otros dos casos. De vuelta tenemos sufijo ol, se trata de un alcohol, raíz but, corresponde a 4 átomos de carbono en la cadena principal, y el 1 nos está indicando que el oxidrilo se encuentra nuevamente en el extremo de la cadena principal, en la posición 1. Bueno, este análisis lo hicimos ya para los alcoholes, pero nos queda un compuesto adicional que es el éter etílico. Otra manera de nombrar a este compuesto es dietiléter, ¿sí? La IUPAC lo que nos dice es que cuando los sustituyentes, por ejemplo, de un éter son los mismos, se puede indicar di, el número de sustituyente, y finalizamos con la palabra éter. Luego lo vamos a ver un poco más adelante, pero debemos recordar que los éteres son compuestos en los que un átomo de oxígeno se encuentra unido a 2 cadenas. Entonces, en este caso, como esas cadenas a las que está unido el oxígeno poseen raíz et, o sea, 2 átomos de carbono, tenemos la siguiente representación de tipo zigzag. Segundo ítem, lo que nos piden es que clasifiquemos las moléculas por grupo funcional, y esto ya lo fuimos haciendo un poco en el inciso anterior. Entonces, por un lado, vimos que hay alcoholes que poseen el grupo funcional oxidrilo y tienen forma general R o H, ¿sí? O sea, R será la cadena hidrocarbonada, que como ya vimos, puede ser lineal, puede llegar a tener ramificaciones, y de esta forma indicamos genéricamente que se trata de un alcohol. Entonces, de las 6 moléculas que teníamos para analizar, 5 vimos que son alcoholes. Por el otro lado, están los éteres. Entonces, como ya mencionamos, en este caso los éteres son compuestos en los que un átomo de oxígeno se encuentra unido a 2 cadenas. Y en este caso la forma general es la siguiente. Entonces, lo relevante en este caso es que los grupos R1 y R2 no pueden ser hidrógenos. Supongamos que R1 fuera una cadena hidrocarbonada y reemplazamos un hidrógeno en R2. Lo que estaríamos obteniendo es la fórmula del alcohol. O sea que, en el caso de los éteres, R1 y R2 tienen que ser distintos a hidrógeno, ¿sí? Serán cadenas alquílicas, como en el caso del éter etílico, que es el ejemplo de este problema. Tercer inciso, nos piden que hagamos una construcción de un modelo molecular para las moléculas de 1-butanol y éter etílico, y luego que comparemos. Bueno, repasemos qué sería un modelo molecular, ¿sí? O
sea, podemos recordar un poco lo que hacíamos en química general, ¿sí? Con esos modelos de barras y esferas, en donde en clase muchas veces para ver la forma tridimensional de las moléculas armábamos ese tipo de modelos. Obviamente en este caso no tenemos un modelo molecular para armar, pero para analizar la tridimensionalidad de las moléculas podemos recurrir a algunas herramientas que ya se vieron en principio en química general. Entonces, para ello, lo primero que hacíamos siempre era ver la estructura de Lewis, que nos daba información acerca de cuál es la conectividad entre los átomos de una especie, y una vez conocida esa conectividad, con la teoría de Trepev, de repulsión de pares de electrones de valencia, lo que analizábamos para un átomo central o varios, siendo el caso de la especie a estudiar, se analizaba cuál era la geometría para ese átomo central. Entonces, de esa manera, aplicando primero la estructura de Lewis y luego Trepev, podíamos tener información acerca de la geometría y por ende la estructura tridimensional de una especie. Bueno, nos piden que empecemos con el 1-butanol. Entonces, si aplicamos el concepto dado por Trepev, tendríamos que llegar al resultado de que todos los átomos de carbono en esta molécula poseen geometría tetraédrica, ¿sí? ¿Qué es lo que proponía la teoría de Trepev? Que para cada átomo central de la molécula analizáramos las zonas, las regiones donde hay densidad electrónica. La teoría lo que nos propone es que esas zonas pueden ser tanto enlaces como pares de electrones libres. Y a su vez, otro de los fundamentos principales de la teoría es que la forma más estable, la geometría más estable, será aquella que minimice las repulsiones. Entonces, como ya vimos en química general, en este caso los átomos de carbono poseen 4 enlaces. Cada átomo de carbono se encuentra formando 4 enlaces. Con lo cual, como ya se analizó, cuando hay 4 regiones de densidad electrónica, la geometría más estable es la tetraédrica. Haciendo un análisis similar, podemos ver que para el oxígeno también la geometría más estable es tetraédrica, haciendo la discrepancia de que en este caso el oxígeno simplemente está formando 2 enlaces, como podemos ver acá, uno con el hidrógeno, otro con un carbono. Pero hay que recordar, y por eso se llama teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que los pares libres también juegan un rol importante en la estructura tridimensional. Entonces, como en total posee 2 enlaces más 2 pares de electrones libres, tendrá 4 zonas de densidad electrónica y análogamente a lo que pasaba con el carbono, la forma más estable para minimizar las repulsiones será también tetraédrica para el oxígeno. Entonces, con toda esta información, lo que podemos hacer ahora es representar la molécula de 1-butanol de la siguiente manera. Bueno, ¿en qué consiste esta representación? En particular vemos que tenemos líneas simples y este tipo de líneas que se llaman cuñas, ¿sí? Esto nos va a dar información tridimensional. En particular, las líneas simples lo que están representando son enlaces que se encuentran sobre el plano de la pantalla. Entonces, todo esto que voy marcando se encontraría sobre el plano de la pantalla. Mientras que, por ejemplo, estas cuñas de acá, que se llaman cuñas llenas o sólidas, van a estar representando enlaces que se encuentran por encima del plano de la pantalla. Lo opuesto va a pasar con estas cuñas alíneas o discontinuas. Entonces, de alguna forma vemos que toda esta parte del esqueleto de la molécula se encuentra en un plano y algunos enlaces, y por ende los átomos o sustituyentes que se encuentren enlazados, estarán por encima y por debajo del plano. Esto ya nos da información, obviamente, de la tridimensionalidad de la molécula. Obviamente hay que recordar que los pares de electrones libres, más en particular
los orbitales en los que se encuentran los mismos también obviamente se ajustan a esta geometría tetraédrica, como ya lo mencionamos. Bueno, análogamente hay que hacer lo mismo para el éter etílico. Entonces, haciendo un análisis similar, lo que vamos a ver nuevamente es que todos los átomos de carbono poseen geometría tetraédrica. Para el oxígeno es lo mismo que en el caso anterior. Una aclaración: ¿por qué no hago este análisis para los átomos de hidrógeno? Porque TREPEP se aplica a átomos centrales. En este caso son los dos carbonos, estos otros dos carbonos y el átomo de oxígeno, ¿sí? No lo aplico a los hidrógenos, que son más bien átomos terminales. Bueno, y análogamente puedo representar de vuelta con líneas simples y con cuñas para dar una idea de tridimensionalidad. Entonces, toda esta región con líneas simples estará en el plano de la pantalla. Los hidrógenos unidos por cuñas llenas estarán por arriba del plano de la pantalla, y los hidrógenos unidos con cuñas discontinuas estarán por debajo. Obviamente recordar lo que ocurre con los pares de electrones libres sobre el oxígeno. Bueno, además, más allá de hacer este análisis, lo que nos pedían es que hagamos una comparación acerca de similitudes y diferencias. Entonces, comparemos un poco qué es lo que ocurre con las dos representaciones de estas moléculas. En cuanto a similitudes, bueno, podríamos decir que tanto los alcoholes como éteres poseen grupos funcionales oxigenados, ¿sí? O sea, tanto en el alcohol con su grupo oxidrilo como en el éter, son grupos funcionales que se caracterizan por la presencia de oxígeno, y en particular este oxígeno se encuentra en un entorno tetraédrico. ¿Qué diferencia surge? Bueno, a grandes rasgos lo que podríamos decir es que al pasar, por ejemplo, de un alcohol a un éter, como ya analizamos en la forma general de describir estos compuestos, se está reemplazando un hidrógeno por otro sustituyente. En este caso es una cadena con dos átomos de carbono. Podría ser más, podría ser simplemente un átomo de carbono, pero lo que importa, lo relevante, es que al pasar de un alcohol a un éter, se reemplaza un hidrógeno por un grupo que siempre va a ser más voluminoso. Entonces, obviamente, esto genera ciertas consecuencias en lo que va a ser la estructura. En consecuencia, una de las cosas que se observan es que el ángulo ROR en éteres es un poco mayor del que se observa en alcoholes, ¿sí? Recordemos que para geometrías tetraédricas el ángulo ideal es aproximadamente de 109 grados. En particular, en el caso de los éteres, este ángulo es un poco mayor, justamente porque como tenemos dos sustituyentes que son considerablemente más voluminosos, entonces, para tratar de minimizar las repulsiones debidas a la cercanía de estos grupos voluminosos, buscan alejarse un poco, ¿sí? Por eso es que si se comparan, por ejemplo, este ángulo con este, el de los éteres es apenas mayor, ¿sí? O sea, no se desvía obviamente demasiado de la geometría tetraédrica esperable, pero será apenas unos 3 grados mayor. Bueno, cuarto ítem. Nos piden que describamos las fuerzas intermoleculares presentes en una fase pura de un alcohol y en una fase pura de un éter. Bueno, empecemos con un repaso de vuelta de conceptos de química general, ¿sí? Fuerzas intermoleculares. En primer lugar, vimos que están las fuerzas dispersivas, que se deben al fenómeno de correlación electrónica. ¿Qué era este fenómeno de correlación electrónica? Supongamos que tenemos dos moléculas, 1 y 2, cada una de ellas con sus electrones y por ende su nube de electrones. Cuando la molécula 1 se acerca a la molécula 2, genera repulsiones, con lo cual genera un desplazamiento de los electrones en esa nube.
Y a su vez, ese desplazamiento genera un desplazamiento de los electrones de la molécula original. Por eso es que se habla de un movimiento de electrones correlacionado. ¿De qué depende este fenómeno? Tanto de el tamaño de la nube electrónica como de cuán polarizable es. Con polarizable nos referimos a cuán susceptible a la distorsión es esa nube electrónica. Como todas las moléculas poseen electrones y por ende nube electrónica, este tipo de fuerzas se encuentra presente en todas las moléculas. En segundo lugar, fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Son de origen culómbico. ¿A qué se debe esto? A que las moléculas interactúan entre sí como dipolos que se orientan. ¿A qué se debe que una molécula pueda comportarse como un dipolo? A que su nube electrónica no se encuentre uniformemente distribuida. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto es una molécula que es capaz de comportarse como un dipolo, el resto de las moléculas se van a orientar de forma de que, si podemos pensar que cada molécula tiene un polo positivo y un polo negativo, esos dipolos se orienten e interactúen culómbicamente. Y por último vimos las interacciones de tipo puente de hidrógeno, que se generan por la presencia de enlaces del hidrógeno con nitrógeno, oxígeno o flúor. Es necesario que sea con alguno de estos átomos, ya que hay una diferencia de electronegatividad muy grande entre cada uno de estos átomos y el hidrógeno. Eso provoca que sobre el hidrógeno se concentre densidad de carga positiva, y de esa forma puede interactuar con un par libre de electrones situado sobre otra molécula. El ejemplo clásico que sabemos es el del agua, ¿sí? En este caso, el hidrógeno, este enlace se encuentra muy polarizado, obviamente por la gran diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Al adquirir una densidad de carga parcial positiva, interactuará con un par libre situado sobre el oxígeno de otra molécula. Bueno, entonces, habiendo hecho este repaso, analicemos cuáles deberían ser las fuerzas intermoleculares presentes en una fase pura de alcohol. Bueno, tomemos el caso más simple, que es el metanol. ¿Sí? Si hacemos un análisis como el anterior, esta sería la forma tridimensional de representar la molécula de metanol. En primer lugar, como ya dijimos, las fuerzas dispersivas están siempre presentes, o sea que fuerzas dispersivas va a haber. La cuestión es analizar en función de otros aspectos si puede haber interacciones de tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Bueno, ¿qué era lo que había que hacer para ver si una molécula presenta interacciones de tipo dipolo-dipolo? Lo primero que hay que analizar es si la misma posee un momento dipolar neto. Lo relevante a recordar de esto es que importan tanto las diferencias de electronegatividad entre los distintos átomos que forman un enlace, de forma de ver cuáles son los dipolos de enlace, pero a su vez la geometría juega un rol muy importante a la hora de determinar si una molécula tiene momento dipolar neto o no. Entonces, acá tenemos las electronegatividades de oxígeno, carbono e hidrógeno. En primer lugar, empecemos con los enlaces carbono-hidrógeno. Según la convención más común que se usa, los dipolos de enlace, recordemos que siempre se denotan como flechas, como vectores desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Entonces, en este caso, como el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, los dipolos de enlace van hacia el carbono. Posteriormente, para el enlace carbono-oxígeno, el elemento más electronegativo es el oxígeno. Algo importante acordarse es que los dipolos de enlace tienen dirección, pero también tienen magnitud.
Entonces, veamos que en este caso, la diferencia de electronegatividad entre oxígeno y carbono es más grande que la que había entre carbono e hidrógeno. Esto lo que hace es que en magnitud, el vector, el dipolo de enlace asociado a carbono y oxígeno, sea un poco más largo, un poco más extenso que los que habíamos visto para carbono e hidrógeno. Y por último, si comparamos oxígeno con hidrógeno, la diferencia es aún mayor, con lo cual lo podemos representar de esta forma. Bueno, cuando analizábamos la forma en que se pueden sumar todos estos dipolos de enlace, llegamos a la conclusión de que la molécula posee un momento dipolar neto, ¿sí? Sería como si estas componentes que apuntan hacia el carbono se reforzaran con el dipolo de enlace carbono-oxígeno, y a su vez tendríamos todas componentes que apuntan en esta dirección, ¿sí? No se cancelan, con lo cual podemos ver que la molécula posee momento dipolar neto representado de esta forma. Conclusión, las moléculas de metanol pueden interactuar por dipolo-dipolo. Lo que nos resta ver es si serán capaces de interactuar por puente de hidrógeno. En particular vemos que, de por sí, por cómo es el grupo oxidrilo que caracteriza a los alcoholes, hay un enlace oxígeno-hidrógeno, con lo cual este hidrógeno se encontrará muy polarizado y será capaz de interactuar como se muestra, por ejemplo, en este esquema, ¿sí? Así que en este caso tenemos presentes los tres tipos de interacciones intermoleculares. Veamos qué pasa ahora en el caso de una fase pura, pero de éter. Bueno, vayamos en este caso con el éter más simple, ¿sí? Con el dimetiléter. Obviamente, por lo que ya dijimos, fuerzas dispersivas va a haber siempre. Si hacemos un análisis semejante al que hicimos recién, veamos si tiene un momento dipolar neto la molécula. Entonces, por un lado podemos representar los dipolos de enlace carbono-hidrógeno con estas flechas rojas, ¿sí? Como pasa con la geometría tetraédrica, todas apuntan hacia el carbono, recordando que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Y por último tendremos que anotar los dipolos de enlace que correspondan a carbono-oxígeno, que como ya mencionamos, como la electronegatividad, la diferencia, es mayor para estos dos átomos, estarán representados por dipolos de enlace un poco más largos, o sea, de mayor magnitud. Haciendo un análisis semejante al que hicimos para el alcohol, no se cancelan ninguna de las componentes, ninguno de los dipolos de enlace, termina teniendo una componente neta hacia abajo. O sea que esta molécula también tiene momento dipolar neto, por ende es capaz de interactuar por interacciones de tipo dipolo-dipolo. Acá viene lo importante. Nos queda analizar qué pasa con el puente de hidrógeno. Entonces, lo clave a recordar es que para que una especie sea capaz de interactuar por puente de hidrógeno, debe tener un enlace lo suficientemente polarizado. Vimos que esos enlaces son enlaces del hidrógeno con oxígeno, nitrógeno o flúor. En el caso de esta molécula no hay enlaces de ese tipo, entonces no va a formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Por más de que la molécula tenga hidrógeno y tenga oxígeno, no hay un enlace hidrógeno-oxígeno que por ende podría estar lo suficientemente polarizado. Así que cuidado con esto, ¿sí? Bueno, una vez habiendo analizado las interacciones en fases puras de alcohol y de éter, hay que discutir las diferencias en los puntos de ebullición entre el 1-butanol y el éter etílico. ¿Sí? Análisis de propiedades físicas. Punto de ebullición va a ser la temperatura a la que ocurre la transición líquido-vapor. Ahora vamos a ver qué relación guarda esto con las interacciones intermoleculares. Bueno, entonces, tenemos la representación del 1-butanol, del éter etílico.
nos daban de dato los puntos de ebullición, o sea que en este caso tenemos que explicar por qué el punto de ebullición del 1-butanol es remarcablemente mayor respecto al del éter etílico. Bueno, hagamos un análisis de qué interacciones intermoleculares están presentes en cada caso. Ambas especies, como ya dijimos, van a tener fuerzas de dispersión, ¿sí? Ambas especies tienen nube electrónica capaz de interactuar por correlación electrónica. O sea que en los dos casos hay fuerzas dispersivas. Bueno, recién hicimos el análisis de interacciones dipolo-dipolo para el metanol, que es un alcohol de cadena principal más corta, pero si hiciéramos el mismo análisis para el 1-butanol, veríamos que también tiene momento dipolar neto, con lo cual es capaz de interactuar por interacciones de tipo dipolo-dipolo. Análogamente, recién hicimos el análisis para el dimetiléter, pero para el éter etílico, de manera análoga, se llega a que la molécula es polar y por ende puede interactuar por dipolo-dipolo. Bueno, y acá viene la gran diferencia, ¿sí? Tiene que existir algo que marque una diferencia tan grande entre estos puntos de ebullición. Entonces, como vimos recién para el caso del metanol, los alcoholes, propiamente por cómo es su grupo funcional, tienen un enlace oxígeno-hidrógeno lo suficientemente polarizado como para que se establezca el puente de hidrógeno. Por el contrario, los éteres no tienen esa posibilidad. Entonces, en este caso, no se va a formar puente de hidrógeno. Entonces, una vez que hicimos este análisis, sugerencia siempre es, para cada molécula en particular, miro cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes. Luego veo de qué forma me conviene encarar la comparación. En este caso, una observación relevante es que son isómeros de grupo funcional. ¿Qué significa esto? Si se ponen a contar los átomos de carbono, hidrógeno y de oxígeno que aparecen en cada una de estas estructuras, van a ver que los dos tienen 4 átomos de carbono, 10 de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea, poseen la misma fórmula molecular, pero la manera en que están dispuestos los átomos en cada una de las moléculas es diferente, en particular porque esta molécula es un alcohol y esta es un éter, con lo cual son isómeros constitucionales de grupo funcional, ¿sí? Tienen la misma fórmula molecular, pero una funcionalidad diferente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para comparar. Como las dos moléculas tienen el mismo peso molecular, lo que podemos hacer análogamente a como hacíamos en química general es hacer la suposición de que las fuerzas dispersivas van a ser similares para ambos compuestos. O sea, ¿cuál es la aproximación? Moléculas con peso molecular similar van a tener una nube electrónica de tamaño similar y por ende las fuerzas dispersivas no deberían ser muy diferentes para cada uno de los casos. Así que las fuerzas dispersivas no son las que van a estar marcando la diferencia entre los puntos de ebullición. Bueno, dipolo-dipolo. Vimos que ambas especies son polares y por el análisis que hicimos para el metanol y el dimetiléter, podemos suponer que para un alcohol y para un éter en principio, la magnitud del momento dipolar neto, o sea, cuán polar va a ser una de estas especies, no va a ser muy diferente. O sea que de vuelta acá, no vemos hasta ahora una diferencia remarcable. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Vimos que los alcoholes pueden establecer puente de hidrógeno, pero los éteres no. Entonces, mientras que las moléculas de 1-butanol son capaces de interactuar por estas 3 fuerzas intermoleculares, las de éter etílico solamente son capaces de interactuar por fuerzas dispersivas y dipolo-dipolo. Con lo cual, como para hacer la transición líquido a vapor, se requiere vencer interacciones intermoleculares, como en este caso las interacciones son más intensas,
puede pensarse como que habría que suministrar mayor energía para vencer esas interacciones. Y eso en lo que se traduce es que el punto de ebullición de esta especie sea mayor. Por último, lo que nos piden es que justifiquemos la tendencia observada en la variación del punto de ebullición de los alcoholes, ¿sí? Recordemos que teníamos 6 compuestos, 5 de ellos eran alcoholes, vamos a ordenarlos por punto de ebullición y luego vemos cuál es la tendencia que podemos llegar a observar. Bueno, empecemos con el metanol, que es el que tiene punto de ebullición menor, luego sigue el etanol, y si seguimos ordenando tenemos esta tendencia. Entonces, de vuelta, queremos justificar por qué progresivamente al pasar del metanol, etanol, 2-propanol, 1-butanol al 1-octanol, hay progresivamente un aumento en el punto de ebullición. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos recién para el inciso 4, cuanto mayor sea el punto de ebullición, significa que para hacer la transición líquido a vapor es necesario vencer interacciones intermoleculares que son cada vez más intensas. Lo importante en este caso, en este grupo de moléculas, es ver dónde está la diferencia. Entonces, hagamos un análisis por interacciones intermoleculares. Veamos primero, porque es lo más sencillo, qué es lo que tienen en común estas especies. Lo que tienen en común es que son todos alcoholes, o sea que las interacciones de tipo dipolo-dipolo, si se ponen a hacer el análisis por TREPED, si dibujan los dipolos de enlace y buscan el momento dipolar neto, van a ver que son todas moléculas polares, ¿sí? Y a su vez, como ya dijimos, por cómo es en sí el grupo alcohol, es capaz de interactuar por interacciones puente de hidrógeno. O sea que todas estas moléculas van a interactuar por dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Hasta ahora no estamos viendo grandes diferencias. Bueno, ¿cuál será el factor que marque la diferencia? Si observamos, al pasar de izquierda a derecha, aumenta progresivamente la longitud de la cadena hidrocarbonada. Entonces, en consecuencia, como dijimos antes, va a haber un aumento del tamaño de la nube electrónica y eso a lo que va a conllevar es a que las fuerzas de tipo dispersivas sean más intensas. De esta forma, progresivamente se va a requerir mayor energía para vencer las interacciones en el líquido y pasar a la fase vapor.